Díaz-Canel Bermúdez. Bienvenido, presidente. Un honor para toda la patria de Bolívar. Esta unión de Bolívar y Martí está expresado hoy acá con su digna presencia. Pueblo que ha trascendido todas las dificultades como un pueblo hermano de Cuba, agradecemos su presencia hoy con el poder constituyente originario. Saludamos igualmente la presencia del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizami, a los vicepresidentes sectoriales del gobierno del presidente Nicolás Maduro, al canciller Jorge Arriaza, al canciller hermano Bruno Rodríguez, que también nos acompaña el día de hoy, al embajador Rogelio Polanco y a la distinguida comitiva que acompaña al presidente Díaz-Canel. Bueno, presidente, realmente nos sentimos honrados con su presencia hoy acá. El pueblo venezolano amaneció emocionado, lo hemos visto en las actividades que han acompañado su presencia y lo hemos visto también en las calles de Caracas cuando lo recibimos el día de hoy. Emoción, alegría de tener acá al joven presidente de la hermana República de Cuba. Yo voy a dar entonces, le voy a dar la palabra para que usted haga uso de la tribuna de oradores y se dirija a esta Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria. Compañera Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Compañero Tarek El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Distinguidos invitados, querido pueblo venezolano, compatriotas cubanos, es un honor para mí dirigirme a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y les expreso en nombre de Cuba nuestro respeto y más profunda admiración. Traigo un fuerte abrazo del general de ejército Raúl Castro Ruz, quien ha expresado su admiración por la victoria popular alcanzada y que fue contundente el pasado domingo 20 de mayo. Y es precisamente esa la razón de esta visita nuestra a la hermana República de Venezuela. Nosotros sentimos en lo personal mucho apoyo, y así se lo expresamos al presidente Maduro, cuando a solo 2 días de haberse desarrollado la Asamblea Nacional del Poder Popular en nuestro país y cuando pasamos a ocupar la responsabilidad que hoy, con la que hoy representamos al pueblo de cubano, llegó enseguida el calor solidario de Venezuela, de su pueblo, de la Revolución Bolivariana, y Maduro con una comitiva de personalidades del gobierno venezolano visitó nuestro país, el primero que visitaba nuestro país después de esa asamblea. Y eso lo vimos y lo apreciamos como una enorme muestra de apoyo, de solidaridad, de hermandad y de amistad. El domingo 20 de mayo, yo como muchos cubanos, como muchas familias cubanas, dedicamos el día prácticamente a seguir por televisión lo que estaba sucediendo en Venezuela. Todos con la convicción de que se iba a ganar, pero sabíamos que estaban en una situación compleja por toda la campaña mediática, por toda la guerra económica, financiera, a la que el imperialismo norteamericano ha querido someter a este pueblo y a toda la voluntad perversa con la que ha querido derrocar a la revolución bolivariana. Pero sabía que acompañándonos también podíamos dar fuerza. Y compartiendo la televisión y las vivencias del pueblo bolivariano que acudía a las urnas para votar por la revolución bolivariana, por Maduro, por la continuidad del legado de Chávez, también por supuesto compartíamos la lectura de papeles de trabajo. Y ya cuando pasaba las 10 de la noche,
daban el resultado de la victoria de Maduro, sentimos esa victoria como nuestra. Y yo creo que si los que acusan a Cuba de práctica que nunca, por supuesto, hacemos, si los que acusan a Cuba de ataques sónicos, ese día había un verdadero sonido muy grande en toda la isla, precisamente por la victoria de Venezuela, por la victoria de la Revolución Bolivariana. Y tal vez ese sonido emanado de la alegría sí molestó a muchos en los Estados Unidos y en otros confines, a esa derecha que no es capaz de reconocer la legitimidad de un gobierno elegido por su pueblo. Enseguida que se conoció la noticia, el general de ejército y yo enviamos sendos mensajes de felicitación y de apoyo al presidente Maduro. Enseguida tratamos de establecer conversación telefónica con el presidente Maduro, pero cuando pedí la llamada y regresé al cuarto donde estaba viendo la televisión, por la televisión lo que estaba sucediendo acá, ya Maduro estaba en el acto de masa que ustedes estaban desarrollando. Y dije, bueno, aquí ahora es el acto de masas y esperaremos a que termine el acto de masas, si es que hay posibilidad. Pero al final pudimos, y pasadas las 12 de la noche, pudimos conversar y pudimos transmitirle a Maduro que el apoyo de Cuba con la revolución bolivariana será siempre y es invariable. Igualmente soy portador de un abrazo del pueblo cubano que admira a sus hermanos venezolanos. Estamos aquí para expresar respeto a la decisión soberana tomada por el pueblo de Venezuela. Nuestra solidaridad con Venezuela, con la revolución bolivariana y chavista, con la unión cívico-militar de su pueblo y con su presidente Nicolás Maduro Moros es invariable. La elección de esta asamblea fue una demostración del apoyo popular al proceso bolivariano en medio de los actos de terror y violencia que sufría el país, en la que el pueblo pudo ver una salida a la paz y el diálogo. En este mundo en que vivimos, donde están de moda las noticias falsas o las posverdades, la manipulación, las construcciones simbólicas que inducen a la desmovilización y a fomentar el individualismo, parecería que apoyar a Venezuela no está de moda. Pero a nosotros no nos van a confundir. Aquí estamos defendiendo una opción soberana de un pueblo y lo seguiremos haciendo. Venezuela ha apoyado a Cuba de muchas maneras a lo largo de toda su historia. La revolución bolivariana y chavista, el bravo pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro han apoyado a muchas naciones de nuestra región. Tenemos una deuda de gratitud con este país desde la independencia. Ahora Venezuela necesita de nuestra solidaridad, necesita el respaldo de los pueblos de nuestra América en su resistencia contra la criminal guerra política, diplomática, económica y financiera de que está siendo víctima. Como dijera el general de ejército Raúl Castro Ruz, la agresión y la violencia golpista contra Venezuela dañan a toda nuestra América y solo benefician los intereses de quienes se empeñan en dividirnos para ejercer su dominación sobre nuestros pueblos, sin que les importe generar conflictos de consecuencias incalculables en esta región, como los que estamos presenciando en diferentes lugares del mundo. Conocemos muy bien esa hipocresía de culpar a las ideas emancipadoras y a los gobiernos populares de los males que generan las políticas, las sanciones y acciones imperialistas de sometimiento, acoso, aislamiento y bloqueo. Nadie puede confundirnos con discursitos humanitarios. Casi todo lo hemos visto ya. Reducción y ruptura de lazos diplomáticos, resoluciones hipócritas de la corrupta e impresentable OEA, coordinación para sanciones financieras y exhortaciones a una sublevación militar. Debemos repudiar con firmeza los intentos del gobierno estadounidense de resucitar la vieja
y agresiva doctrina Monroe que pretende retornar a la región a la época del intervencionismo. El contundente triunfo electoral del chavismo en los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo constituye una victoria estratégica para la revolución bolivariana y también para nuestra América. Esa victoria de ustedes es una victoria de toda nuestra América. Evidencia el crecimiento político del pueblo y muestra la vigencia del legado del comandante Chávez en el alma venezolana. Admiramos sinceramente la valentía y audacia de los revolucionarios venezolanos, de su vanguardia bolivariana y de su unión cívico-militar. Admiramos la talla política y moral del compañero Nicolás Maduro, su paciencia y flexibilidad. Su firmeza contra quienes ofenden y atacan sin descanso a la patria. Solo un pueblo que conozca bien el origen de sus problemas puede no extraviarse entre tanta manipulación y mentiras y dar un ejemplo como el que acaban de dar ustedes, los venezolanos. Solo un gobierno radicalmente bolivariano y chavista, como el que se ha elegido, puede anteponer los ideales de unidad e integración continental a las traiciones. En momentos en que prolifera la mezquindad, mientras varios desertan de trabajar por la patria grande, recuerdo lo que dijo el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en esta misma ciudad hace casi 60 años. Y cito: lo que hay que hacer es cumplir con las ideas de Bolívar, y todos nosotros vamos a cumplir con las ideas de Bolívar. América Latina y el Caribe debían aprender de la experiencia venezolana, porque al imperialismo no se puede ceder ni un tantito, como decía el Che. Estamos hoy en Caracas, en la cuna del Libertador y de la unidad latinoamericana y caribeña. La única forma de enfrentar esos desafíos es uniéndonos dentro de nuestras sociedades y entre países hermanos. Nuestra región debe unirse en toda su diversidad, enfocarse en cómo avanzar en su integración, en su desarrollo sostenible y en la paz. La CELAC, la UNASUR y el ALBA-TCP son ejemplos de lo que se puede lograr en materia de concertación. De esas organizaciones, el ALBA-TCP, creado por Fidel y Chávez, sigue siendo el núcleo de resistencia a la oleada imperialista y neoliberal, actuando bajo los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Compañeras y compañeros, como dijera el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela el 30 de febrero de 1999, nadie está en las condiciones de ustedes para luchar por algo tan importante y prioritario en este instante difícil, por la unión, la integración, digamos, por la supervivencia, si quieren, no solo de Venezuela, sino de todos los países de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestra raza. Hoy más que nunca hay que ser bolivariano, hoy más que nunca hay que levantar esa bandera de que patria es humanidad, conscientes de que solo podemos salvarnos si la humanidad se salva, de que solo podemos ser libres si logramos que la humanidad sea libre. Por eso estamos hoy en Caracas, en nombre del pueblo y del gobierno cubanos, para cumplir con Martí en el servicio a Venezuela como hijos suyos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Vivan Chávez y Fidel! ¡Vivan Maduro y Raúl! Como decimos en Cuba, patria o muerte, venceremos. Escuchábamos al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desde la tribuna de oradores de este órgano plenipotenciario del poder originario venezolano, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente. Allí daba su discurso, decía: sentimos en lo personal mucho apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. De allí la importancia de esta, nuestra primera visita a esta nación suramericana, pero también la primera vez que salimos del país luego de haber resultado
electos por el pueblo el pasado 19 de abril. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez Gómez. Que gracias al presidente Nicolás Maduro se convirtieron en soldados y guardianes de la paz y de la soberanía de Venezuela, en momentos cuando el imperio cumplía un guión de violencia intensa en nuestra patria. Así brotó el poder constituyente originario como ese escudo de paz, como ese escudo de dignidad, de libertad y soberanía que se posó sobre nuestra patria. Y para nosotros es sin duda un honor contar con usted hoy acá, escuchar sus palabras de un joven que expresa como una semilla germinada en revolución, es hoy lo que es un germen que expresa lo mejor del pueblo cubano, que expresa lo más alto de la dignidad del pueblo cubano. Y para nosotros siempre habrá el agradecimiento y el reconocimiento eterno del general en jefe, Raúl Castro Ruz, por su valía, por sus enseñanzas. Siempre se ha tomado el tiempo para hablarnos, para enseñarnos. Nuestro reconocimiento también y agradecimiento por siempre al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Nosotros desde Venezuela decimos que viva Fidel por siempre, que viva la memoria inmortal del comandante Fidel Castro, faro de los pueblos revolucionarios del mundo, faro de los pueblos que buscan y luchan por su dignidad, por su independencia y por su libertad. ¡Que viva el comandante Fidel Castro! Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Y así, querido presidente, con ese ejemplo, con esa moral revolucionaria, con esa ética intachable del comandante Fidel Castro, llegó la revolución bolivariana y ahí se unieron en un solo ser. Y ahí con el comandante Hugo Chávez se unieron una sola alma y estrecharon los lazos Cuba-Venezuela, que son los lazos históricos indisolubles, con el ejemplo de Bolívar, con el ejemplo de Martí. No podían con ese ejemplo, no podían con esa herencia, no podían con ese legado histórico. Y fueron el comandante Fidel y el comandante Hugo Chávez quienes hicieron de nuestras dos patrias un solo corazón. Y aquí yo quiero también dar un agradecimiento especial a los colaboradores cubanos que están en Venezuela. Son ellos el ejemplo de la nueva humanidad. Son ellos el ejemplo de que otro hombre es posible, de que otra mujer es posible, solidaria, amorosa y que está allí siempre que el pueblo de Venezuela lo ha necesitado. Son ustedes el alma de esta cooperación binacional entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. Cuando recorremos todo el territorio nacional, cuando nos vamos a las catacumbas del pueblo, ahí está el pueblo cubano. Gracias por siempre, colaboradores. Gracias por siempre a nuestra amada Cuba. Con ustedes, presidente, con el pueblo de Cuba, tuvimos siempre el ejemplo de jamás rendirnos. Usted ha hablado de la épica que construyó el pueblo de Venezuela el 20 de mayo. Fue una jornada histórica, antiimperialista. El presidente Nicolás Maduro decía, cuando votemos el 20 de mayo, es un voto contra los imperios. Y ese voto antiimperialista se expresó fuerte, alto. Pero allí también está el ejemplo que ustedes han sembrado en los pueblos de la patria grande. Con el triunfo de Venezuela defendimos también la dignidad, el honor y el orgullo de los pueblos de la patria grande. Defendimos a nuestro libertador Simón Bolívar, defendimos a los mártires que cayeron en la lucha contra las oligarquías, contra las élites, contra los intereses transnacionales, contra los intereses imperiales. Allí estuvo expresado como un solo pueblo, el pueblo de Venezuela estuvo expresado en ese voto del 20 de mayo. Y un voto de respaldo a un gran venezolano, al presidente Nicolás Maduro, porque no es solo la primera magistratura, es también el primer venezolano en poner su pecho con valentía para defender a Venezuela. Es el primer venezolano en decir, aquí estoy, cuando se trata de defender a la patria de Simón Bolívar, a la patria de Hugo Chávez. Así que esta elección, presidente Díaz-Canel,
nosotros agradecemos que usted sea el primero en venir a brindar y a extender su mano, a estrechar y afianzar nuestras relaciones bilaterales, no solamente en lo diplomático, en la cooperación, sino profundamente en el alma política que une a nuestros dos pueblos. Bueno, frente a las graves amenazas, presidente Díaz-Canel, que sabemos, amenazas imperiales que hay contra nuestros pueblos, aquí hay una unidad fortalecida de acero que no permitirá la derrota. Venceremos por siempre con Bolívar, con Martí, con el comandante Fidel, con el comandante Hugo Chávez, venceremos por siempre. Gracias, presidente.